Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Lucía, Leonel. Buenas tardes, sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, también se lo escucho a ustedes. Excelente. Bueno, vamos a ir haciendo la introducción y la bienvenida para todos los que ya se conectaron en honor a los que vinieron temprano. Mi nombre es Pablo Vigas, soy responsable de desarrollo de negocios para URUS en Argentina, en Uruguay y en el resto de los países que nos van a acompañar hoy en este webinar internacional. Los voy a dejar en compañía de Leonel Carezani, responsable para Saskatoon Calostrum, productor de Calostro 100, aquí también en la región, en Argentina y Uruguay, y con Lucía Pisoni, parte del equipo técnico de Saskatoon, que nos va a brindar hoy la disertación y para quien vamos a estar seguramente teniendo muchas preguntas para hacer al final. Ahí Leonel va a hacer la presentación oficial y los invitamos a que cualquier pregunta o comentario pueden hacerlo en la sección de preguntas y respuestas para que al final podamos responderlas a todas. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron y los dejo en compañía de los expertos. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Vamos a hablar del calostrado, la importancia del primer día, las estrategias prácticas para una crianza de terneros exitosas de manos de Lucía Pisoni. Lucía es veterinaria, es técnica, trabaja para Zacatún Calostrum, tiene especialidad en manejo de calostro en terneras neonatales. A su vez, tiene un doctorado y posgrados, digamos, lo que es la parte de crianza y manejo de terneros. Actualmente está en Argentina, pero está radicada en Canadá, donde es la empresa Zacatum. Así que, Lu, adelante, todo tuyo. Vale. Bueno, y yo te quiero introducir a vos, también sos Leonel, somos colegas, los dos somos representantes para SCL desde Argentina y Latinoamérica. Y bueno, obviamente trabajamos mucho en conjunto cuando estamos ahora, que justamente estamos en Argentina, así que nada, también Leo es mi colega y es veterinario y se dedica a esto. Avísenme si pueden ver bien la presentación, chicos, o Leo antes de que siga. ¿Se ve el título? ¿Se ve todo? ¿Leo? Si me Eh, estás haciendo manos no te agu- veo porque... aguanta, aguanta. Ahí está. Me nos dicen todos que están viendo bien en el chat. ¿Sí? Así que está, dale nomás, Lu. Vale, porque ya ahora no los veo más, así que si me hacen señas no los voy a ver. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de calostrado, vamos a hablar de algunas cosas bastante básicas y unos estudios interesantes sobre calostrado y sobre manejo. La idea es eso, un poco repasar cuáles son unas buenas prácticas o estrategias para la crianza, ¿no? Como dice el título, la crianza de estos terneros. A mí siempre me gusta empezar mis presentaciones con un concepto que considero que es fundamental, que es el concepto de programación temprana del desarrollo, porque me gusta resaltar esto, la importancia que tenemos nosotros como productores, veterinarios, cualquier persona que tenga algún cierto grado de decisión sobre nuestra crianza, entender que cualquier estímulo que nosotros hagamos en estos animales desde edades tempranas, durante las primeras semanas de vida, va a generar un cambio permanente en la fisiología y el metabolismo de ese organismo. Es decir, todo lo positivo, así también como todo lo negativo. Y es interesante porque cuando hablamos de permanente, también estamos hablando de lo que va a ser la producción a largo plazo, ya sea producción de leche en una vaca lechera o producción de carne. Y como les decía, nosotros somos los que tenemos a nuestro poder generar un impacto, que puede ser similar a un fenotipo subóptimo cuando las decisiones que tomamos por ahí no son del todo beneficiosas, como puede ser no dar un buen plan de nutrición o no tener una higiene que conlleva a casos de diarrea o enfermedad, pero también tenemos la oportunidad de hacer buenas prácticas de manejo, en nuestro caso, y porque hoy estamos hablando de calostro, podemos mencionar el buen consumo de calostro al nacimiento como una de esas estrategias, para generar ese fenotipo ideal de vaca productora o de novillo o de cualquier sea el animal que estemos tratando. Entonces, por ahí ese puede ser el primer mensaje más que quiero dar, que quede claro desde el inicio. De hecho, bueno, hay estudios que han evaluado esto y en relación, ya que estamos hablando de calostro, hay uno de Denis del 89 en el que justamente vieron esto. Vieron que la alimentación con calostro desde las etapas iniciales va a tener un efecto en la producción de leche a futuro. Y si leen en la presentación, dice que por cada unidad de inmunoglobulina G sérica que se aumentó por encima de 12 miligramos mililitros, fíjense, casi un incremento de 9 kilos en la producción de leche durante la primera lactancia. Entonces, de nuevo, entender
que cualquier decisión, ya sea buena o mala, va a tener un impacto en esta vaca a futuro en su producción. Obviamente, si hablamos de calostro, tenemos que entender la razón por la cual el calostro es tan importante en los terneros. Creo que todos estamos bastante al tanto por el tipo de placenta cotiledonaria que existe, no hay traspaso de inmunoglobulinas dentro del útero y por eso el ternero va a nacer sin un sistema inmune del todo desarrollado y va a depender 100% de la ingesta de calostro. Pero para esta presentación me quiero ir un poquito más atrás todavía y quiero que vayamos a la ubre, que vayamos a la vaca, que vayamos al periodo antes de que se genere este calostro. Entonces, para entender un poco qué es lo que está pasando. Hay un proceso que arranca con la mamogénesis, que son unas 4 semanas antes del parto, que va a ser cuando en la ubre todo el parénquima secretor, todo lo que es la estructura anatómica de la ubre, va a empezar a diferenciarse. Va a haber diferenciación, va a haber proliferación de esas células mamarias y se va a empezar, como digamos, a reconstituir ese tejido para poder llevar a cabo la calostrogénesis, que es la producción de calostro, y la lactogénesis también. Alrededor de esas 2 semanas antes del parto vamos a tener la lactogénesis 1. Que acá, ¿qué es lo que está pasando? Básicamente es cuando empezamos a diferenciar esas células epiteliales mamarias, lo empezamos obviamente 2 semanas antes del parto, y para el final de la lactogénesis 1 ellas ya están diferenciadas y tienen capacidad para producir leche, básicamente, ¿no? En la lactogénesis 2 es cuando esta glándula ya empieza a secretar, es decir, sufrimos un proceso de reestructuración, de desarrollo, de diferenciación, pasamos a un estado secretor, es decir, mi glándula mamaria ya está en condiciones de producir leche. Y justamente antes de eso, aproximadamente entre 5 y 7 semanas antes del parto, toma lugar la calostrogénesis, que para nosotros es súper importante, hablando de calostro, porque es el proceso en el que vamos a empezar a secretar esta inmunoglobulina a la ubre. Como definición se entiende como el estado funcional único de la glándula mamaria, en donde la inmunoglobulina G se transfiere desde la circulación materna, es decir, desde la sangre de la vaca, hacia el calostro. Entonces, esa es la definición, y obviamente estamos hablando de inmunoglobulina G, pero recuerden que además de inmunoglobulina tenemos un montón de componentes bioactivos y de otros factores que están dentro del calostro, que también se van a empezar a transmitir, se van a empezar a traspasar a la ubre en este momento. Esto ocurre entre 5 a 7 semanas antes del parto, y desencadena obviamente después del parto cuando la vaca, con la primera secreción mamaria, que es el calostro. Otro concepto fundamental que quiero que quede claro en la charla, y siempre lo comentamos y siempre lo hablamos, es dejar de ver al calostro como una fuente única de inmunoglobulina G, que si bien es súper importante, hay que empezar a verlo como lo que es, como por definición se considera un superalimento. ¿Y por qué se considera un superalimento? Bueno, justamente porque tiene, además de una función inmunomodulatoria súper importante, llevada a cabo principalmente por la inmunoglobulina G, también hay otros componentes como leucocitos, citoquinas y oligosacáridos que tienen ácido ciálico y tienen una función inmunomodulatoria. También tiene otros factores que son igualmente o casi igualmente importantes, porque, ojo acá, no quiero decir que la inmunoglobulina no sea lo más importante, realmente lo es, pero hay otros que también lo son. Por ejemplo, factor antimicrobiano. El más conocido probablemente sea el tema de la lactoferrina, que se escucha mucho más porque también es un suplemento en humana, y es básicamente esta molécula que llegan a ver acá que está secuestrando hierro. O sea, la lactoferrina lo que va a hacer es secuestrar hierro circulante que lo usan las bacterias para proliferar, para unirse a ella y evitar esa proliferación. Por dar un ejemplo de la acción antimicrobiana del calostro. Además de eso, tenemos un montón de factores de crecimiento, IGF-1, IGF-2, insulina. Estos son péptidos muy pequeños que están presentes en el calostro en menores concentraciones que la inmunoglobulina, por supuesto, pero tienen un rol fundamental en todo lo que va a ser el desarrollo del tracto gastrointestinal de los terneros. Esto resulta súper importante porque ustedes piensen que un tracto gastrointestinal desarrollado va a ser capaz de asimilar todos los nutrientes de la dieta. Entonces, también son factores que son sumamente importantes. Y finalmente tenemos la parte pura y dura nutricional, cuando nos referimos a la grasa, a la proteína, a la lactosa, a los aminoácidos, que en un ternero recién nacido tiene un rol súper importante también, que lo vamos a ir comentando más adelante, sobre todo, bueno, en temas de termorregulación y en temas de gasto energético. Pero ahora volvamos un poquito para atrás y hablemos un poquito de lo que es el periodo de secado y el preparto. Esta parte es fundamental y yo siempre lo digo, o sea, antes de empezar a hablar de calostro y protocolo, tenemos que pensar si realmente hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance en el preparto para poder llegar a tener una vaca que tenga una buena producción de calostro, tanto en volumen como en calidad. Entonces, todo el periodo seco es alrededor de 60 días. Si nosotros empezamos a reducir el periodo de secado, todas esas etapas que les mostré al principio de la presentación, de lactogénesis, de mamogénesis y de calostrogénesis, se van a empezar a cortar.
Y si yo no doy ese tiempo suficiente para que esas etapas tengan lugar, después no voy a tener un buen volumen de calostro. Entonces, fundamental la duración del periodo de secado. Por lo que les venía diciendo del desarrollo de la glándula mamaria y la calostrogénesis. Obviamente el manejo nutricional, el manejo del piquete, y esto un poco de la mano, porque muchas veces, obviamente el manejo nutricional no nos vamos a meter en ese tema, pero todos sabemos que es diferente a lo que es una vaca en lactación, pero también la disponibilidad de ese alimento, y no solo en los comederos, sino también muchas veces por condiciones ambientales. Muchas veces, en esta época yo estoy en Argentina y he estado la semana pasada visitando Chile y en el sur también tienen muchos problemas bueno, problemas, hay muchísima lluvia y hay muchísimo barro, y muchas veces lo que vemos es que las vacas por ahí no se acercan a los comederos por esa cuestión. Entonces, tal vez no es que el manejo nutricional esté mal, pero el manejo del piquete nos puede estar perjudicando. Y ustedes piensen que todo aquello que la vaca no consuma al final no lo va a poder, no lo va a poder usar para mantenimiento básicamente y después para producción. Y en una vaca que está reestructurando toda su estructura mamaria para producir calostro, una bajada del consumo nos va a generar después una pérdida de ese volumen y de esa calidad. Bueno, ni que hablar llegar con una buena condición al parto, no queremos tener problemas de distosia, no queremos tener enfermedades metabólicas, eso también lo tenemos que chequear. Y algo que también está bastante incorporado y rara vez no lo vemos presente, pero sí los planes de vacunación, entender bueno, que hay que tener un plan de vacunación, sobre todo en novillas, para enfermedad respiratoria, diarrea, porque bueno, de esta manera, si nosotros vacunamos 30, 60 días antes del parto, vamos a estar estimulando la respuesta de anticuerpos para poder pasárselos al ternero en el calostro, porque no se olviden que en la calostrogénesis no solamente bueno, es la inmunoglobulina la que va a llevar toda esa respuesta de anticuerpos que van a generar una protección en el recién nacido. Entonces, un poco el manejo arranca, digamos, en este proceso inicial. Ni que hablar, ya hablando más de temas de manejo puro y duro, la higiene. Hay algunos tambos que tienen área de maternidad, hay otros que no, pero lo más importante y lo que debería darse en todo caso es que el preparto esté lo más limpio, lo más seco posible, que tengamos buenas pendientes, que no tengamos acumulación de barro, porque al final este va a ser el primer lugar que va a encontrar el ternero o la ternera cuando nazca. Entonces, mientras más sucio o menos higiénico, por así decirlo, esté, más desafío le vamos a estar afrontando a esta ternera desde el nacimiento. Entonces, lo ideal es que sea limpio, que podamos retirar a la ternera lo antes posible. Para eso necesitamos también un poco de gente chequeando a cada rato, cada tantas horas, los partos, en los prepartos también. Y bueno, para poder ordeñar a esa vaca lo antes posible también, para poder colectar ese calostro y dárselo a nuestro ternero, ya sea que demos un calostro fresco o congelado, pero es fundamental el manejo en este momento. Cuando hablaba de ordeña y de calostro, también hay varias formas de hacerlo, formas de manejarlo. Bueno, hay tambos en los que tienen su unidad para ordeñar calostro y eso se puede hacer enseguida después del parto. Hay vacas que van a tener que esperar la ordeña de la mañana o la ordeña de la tarde, según en qué momento hayan parido. Pero bueno, el concepto más fundamental a la hora del ordeña y de calostro, y considerando que acá es cuando empezamos a manipular nosotros el calostro, es la higiene. La higiene debería respetarse como se respeta la higiene en la sala de lactancia. O sea, tenemos que hacer un lavado de la ubre, un predipping, un postdipping, un sellado, todo lo que hacemos en la sala de lactancia. Ni que hablar, bueno, lo que pasa es que si nosotros nos llegamos a mantener esta higiene, ahí es donde vamos a empezar a incorporar bacterias, vamos a empezar a incorporar este error humano que existe siempre en el manejo, y esto va a afectar directamente la calidad de nuestro calostro. Entonces, respetar esto, respetar los tiempos de ordeña también, y por ahí ayudarnos de la bacteriología, como dice el punto 4, siento que es un buen método hacer una bacteriología del calostro en el tanque o el calostro que estemos haciendo pool, para corroborar un poco estos procesos y asegurarnos de que los estamos haciendo con la mejor higiene posible. Cuando hablamos de higiene, estamos hablando de calidad. Y cuando hablamos de calidad de calostro, por definición, se dice que son aproximadamente unos 50 gramos de inmunoglobulina G por litro. Eso, o también decir aproximadamente unos 25 grados de Brix. El tema que tenemos y que tenemos todos los que trabajamos con terneros y en maternidad es que existe una variabilidad súper alta del calostro. Y hay factores que afectan esa variabilidad que nosotros los podemos manejar y otros que por ahí no los podemos manejar. Dentro de lo que es no manejable, obviamente, las pariciones. Tener una vaca primípara o tener una vaca multípara, eso sabemos que por naturaleza una vaca primípara no va a tener tanto volumen ni tanta calidad de calostro en términos generales. El manejo del secado sí es algo que lo podemos manejar porque sabemos que acortándolo
todos los procesos de desarrollo mamario se van a empezar a ver afectados. Entonces, ese manejo de respetar los 60 días es fundamental. Después hay otros como son la nutrición, la vacunación, que lo veníamos hablando, y hay otro manejo que también lo podemos controlar nosotros, que es el intervalo entre el parto y la recolección del calostro. Yo les contaba un poquito anteriormente que esto varía mucho según la instalación. Algunas vacas se van a ordeñar enseguida, otras van a tener que esperar el ordeñe de la mañana o la tarde, pero sí que hay estudios que muestran que mientras más nos tardemos en ordeñar esa vaca, sacar ese calostro de esa ubre, más vamos a ir perdiendo inmunoglobulina G. Esa inmunoglobulina al final se va a empezar a reabsorber o se va a empezar a utilizar en la ubre, o si hay alguna bacteria o lo que sea dando vuelta. Recuerden que la inmunoglobulina no es específica, así que va a ir a atacar cualquier bacteria o patógeno que se encuentre. Entonces, bueno, vamos a ir perdiendo calidad. Se estima que es aproximadamente un 4% que perdemos por cada hora en que nos retrasemos en recolectar el calostro después del parto. Obviamente, hablamos de la higiene en el momento del ordeñe, o sea, cuando estamos con el animal en la fosa o en la unidad, pero ni que hablar cuando estamos hablando de cualquier instrumento o cualquier persona incluso que entre en contacto con el calostro. Todo lo que sea un material de colecta, todo lo que sea una sonda, todo lo que sea un biberón, tiene que tener una higiene que sea óptima, porque al final, como dice ahí en el título, las bacterias esas lo que van a hacer es estar más preocupadas en neutralizar y en eliminar las inmunoglobulinas van a estar más preocupadas en neutralizar esas bacterias que en proteger al ternero, ¿no? Ni que hablar que al final, si yo tengo una condición higiénica como la que ven acá en las fotos, el calostro que yo ponga dentro de esta botella, al final después va a ir por vía digestiva al intestino delgado del ternero y eso puede causar una enfermedad sistémica, nos puede causar una inflamación. Entonces, bueno, fundamental controlar esto, que parece anecdótico, pero se ve bastante en la práctica. Creo que fue el mes pasado que salieron los estándares de oro de DCHA y el recuento bacteriano que se maneja como estándar de oro hoy en día, es tener en un calostro fresco menos de 50.000 unidades formadoras de colonia y menos de 5.000 coliformes. Esto antes de la pasteurización en caso de que lo pasteuricemos. Y ya después deberíamos estar en menos de 20.000 y menos de 100. Esos son los estándares que más o menos deberíamos estar trabajando en la granja. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo no puedo asegurar esta higiene, puedo hacer uso de la tecnología. En este caso, la pasteurizadora, ¿no? Es una herramienta que, como toda tecnología, es súper provechosa, pero también tiene un manejo que puede ser un poco tedioso y hay que ser bastante minucioso para que se cumpla y funcione como debe ser. Cualquier falla en la temperatura, cualquier falla en el tiempo, en la higiene, nos va a traer problemas. Por eso hay buce que es un trabajo minucioso. Requiere un control de la temperatura porque no podemos pasarnos de 60 grados durante 60 minutos. Y esto parece súper estricto y lo es, porque cualquier grado por encima que nos empecemos a pasar, 61, 62 grados o incluso en el tiempo, vamos a empezar a perder calidad porque vamos a empezar a perder inmunoglobulina G. Y recordar que no es esterilización, esto nos va a ayudar, pero no es que vamos a eliminar absolutamente todos los patógenos o las bacterias que tengamos, pero sí nos va a ayudar muchísimo a bajar esa carga bacteriana. Básicamente esos son algunos de los pros que tiene la pasteurización. Al eliminar esas E. coli o salmonella o micobacterias, obviamente yo estoy reduciendo el evento de enfermedad o la capacidad de enfermarse. Y fíjense lo que es el reducir el recuento bacteriano total hasta 93%, o sea, es bastante. Lo que yo siempre digo es, una cosa es empezar con un recuento bacteriano muy, muy alto y bajar a la mitad, o empezar con un recuento bacteriano un poco más bajo y seguir bajando a la mitad. Entonces ahí el manejo es fundamental que lo tengamos bien claro desde el inicio, desde el ordeñe, para empezar con la menor cantidad de bacteria posible. Incrementa la eficiencia aparente de absorción porque ustedes recuerden la bacteria que está dando vuelta en el calostro junto con la inmunoglobulina. Al final, si yo quito esa bacteria, tengo menos competencia en el intestino para absorber inmunoglobulina G. Entonces, al final, estoy siendo mucho más eficiente en pasar esa inmunoglobulina desde la luz del intestino al torrente sanguíneo. Alguna de las contras no convierte basura en oro. Básicamente, si yo pongo un calostro que es de muy mala calidad y tengo muy bajo Brix, no lo va a convertir en un calostro de excelente calidad. O sea que no es una herramienta mágica. Por eso el manejo inicial es todo. No sabemos qué efecto tiene sobre otros compuestos bioactivos, porque siempre estamos midiendo inmunoglobulina y sabemos que hay una pérdida que si lo hacemos de manera correcta puede ser de un 12%, pero puede ser más, pero no tenemos idea sobre los compuestos bioactivos bien qué efecto negativo puede tener. Y lo que les decía anteriormente del mantenimiento y la calibración, que resulta fundamental porque cualquier falla, por más mínima que sea, nos puede generar una contaminación, nos puede generar una mala pasteurización
y bueno, que se va a ver representado en enfermedades también. Contar con un banco de calostro es fundamental. Hoy en día, por ahí, lo que más estuvimos viendo a campo es que hay poquito volumen de calostro en general, entonces los bancos están un poco vacíos, pero es fundamental que yo pueda contar con un stock de calostro para tener en algún caso de emergencia o en algún caso que lo necesite por X cuestión. El calostro, una vez que se pasteurizó, además de que hay que refrigerarlo lo más rápido posible después de eso, lo puedo tener en la nevera, o sea, en la heladera a 8 grados, 12 grados por un día, 24 horas. Existe un conservante que se llama sorbato de potasio, que se usa menos, pero que existe y que se usa, y ahí lo puedo tener hasta 3 días. Me va a bajar un poco la carga bacteriana y lo voy a poder tener hasta 3 días, siempre refrigerado. Y congelado, hay un estudio que salió justamente el año pasado en el que detectaron que 7 meses es el momento perfecto para decir, bueno, hasta 7 meses la congelación, la calidad, perdón, no afecta muchísimo, pero ya después de 7 meses, 9, 10, hasta un año, empiezo a perder calidad de ese calostro. Siempre recomendamos almacenar los calostros en bolsas. La descongelación siempre es mucho más homogénea y es mucho más rápido que en las botellas. Y por lo general no usar más de 2 o 2,5 litros, por lo mismo que les decía. Al final no deberíamos estar más de una hora descongelando este calostro y con ese volumen lo podemos hacer fácilmente. Otro proceso que es fundamental que lo respetemos a rajatabla es el tema del descongelado, porque a veces parece que nos olvidamos, ¿no? Como que pusimos esfuerzos en ordeñar la vaca, en hacer el pool, en congelar, pero el descongelamiento y cada proceso térmico que yo haga en el calostro va a tener un efecto sobre la calidad. El descongelamiento tiene que ser a baño María, entre 50 y 55 grados, y la regla de oro cuando trabajamos con calostro es no pasarnos de los 60. Hay muchísimos tipos de baño María, hay baños María que son específicos para descongelamiento de calostro, pero la realidad es que en la práctica, bueno, muchos de ellos por ahí cuesta conseguirlos, y lo que podemos hacer en la práctica es apaños, como decimos, ¿no? Fíjense en la imagen que tenemos acá, es una conservadora con un termocirculador, y funciona igual perfectamente bien que por ahí un baño María mucho más tecnificado, porque lo único que importa como regla es la temperatura. Si yo soy capaz de mantener la temperatura, no importa dónde esté descongelando mi calostro. Obvio, siempre hablando con términos de higiene mínimos, ¿verdad? Lo que no recomendamos nunca, además de no usar microondas, que eso bueno, va a desnaturalizar todas las inmunoglobulinas, es no utilizar agua hirviendo. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos agua hirviendo o a más de 60 grados, digamos, ya por más de que no sea a 90, vamos a estar cocinando ese calostro. Y eso lo vemos bastante en la gente que no tiene baño María, que usa algún espacio, sí, o algún recipiente para descongelar calostro, que echan agua muy caliente. Y al final eso va a seguir afectando la desnaturalización o va a seguir promoviendo la desnaturalización de proteínas que se van a encontrar con temperaturas de más de 60. Y después, a la hora de alimentarlo, obviamente lo tengo que bajar un poquito de esos 50, 55, porque al ternero se lo tengo que dar entre 38 y 39 grados. Entonces, considerar todo el tiempo que me va a llevar, en qué lo voy a colectar y no olvidármelo, no irme a hacer otra cosa, o simplemente descongelar calostro porque supongo que va a haber un parto. No, eso son cosas que deberíamos ajustar y evitar que sucedan. Cada 15 minutos que el calostro esté a temperatura ambiente, todas las bacterias que estén en el calostro, porque no es estéril, es un caldo de cultivo, mejor dicho, se van a empezar a duplicar. Estas son unas fotos que saqué de unos colegas de México que hacen un muy buen manejo del calostro, pero lo que quiero decir acá, el mensaje es, después de ordeñar, cuando lo tengo en mi pool, o justo después de la pasteurización, o justo después del descongelamiento, no dejar el calostro a temperatura ambiente mucho tiempo porque al final estamos poniendo un montón de esfuerzos en mantener la calidad y por ahí se nos va todo por la borda por haberlo dejado 1, 2, 3 horas a temperatura ambiente y dándole tiempo a estas bacterias para que proliferen. Hablamos del calostro, hablamos de la vaca, del ordeño y del preparto, tenemos que hablar del recién nacido. Como les decía al principio, lo ideal sería retirar a la ternera lo antes posible para poder administrar la primera toma de calostro lo antes posible también. Obviamente, como les contaba en las imágenes del preparto, fíjense, cuando tenemos un preparto muy sucio, y yo les decía, es el primer lugar que va a encontrar el ternero al nacimiento, al final es un poquito eso, es tratar de intervenir lo antes posible y de trabajar en lugares lo más higiénicos posible para evitar este tipo de escenarios. Eh, Cuando yo recibo a la ternera, si está muy mojada, la puedo estimular, la puedo secar, ya sea con toallas o con paja, para mejorar esa termorregulación y además para estimular la respiración. Ni que hablar si es un animal que por ahí nace de un parto distóxico y necesita un poco de ayuda para respirar, podemos usar la típica palito en la nariz para estimular la respiración, etcétera. Hay bastante manejo que podemos hacer. Y después la desinfección del ombligo, y no solo la desinfección con yodo al 7%, sino la redesinfección.
Obviamente está súper bien que desinfectemos ombligo al nacimiento, eso va a básicamente cerrar esa barrera entre medio interno y medio externo, pero sí está bueno seguir chequeando y viendo que ese ombligo se secó, que se cerró esa herida, para evitar complicaciones, septicemias y mortalidades después. Cuando hablamos de dar el calostro lo antes posible, yo les decía, sacar la ternera lo antes posible para dar el calostro lo antes posible, estamos hablando de uno de los puntos más importantes del protocolo de calostrado, que es el tiempo al que damos el calostro. Y esto va en relación al tiempo en el que se va a absorber la inmunoglobulina G después de la administración. Como ven acá, este es un gráfico que muestra el porcentaje de absorción del calostro a lo largo del tiempo. O sea, hora cero es el nacimiento y acá ya tenemos un día de vida. Fíjense que la capacidad de absorción nunca llega al 100%. Es imposible que siempre que tengamos una absorción del 100% de toda la inmunoglobulina que damos en la dieta. Está más bien alrededor de un 50%. Ahora, quiero que se fijen también que en las primeras 4 horas de vida, esa absorción va a estar súper alta. Por eso siempre decimos, intenten dar la primera toma antes de las 2 horas de vida, durante las primeras horas de vida del animal. Porque al final lo que yo quiero hacer es utilizar al máximo esta ventana de absorción. Si damos una segunda toma, lo ideal sería entre las 6 y las 12 horas después del nacimiento. Que en todo este periodo vamos a tener un intestino más permeable y un pasaje mucho más sencillo de la inmunoglobulina al torrente sanguíneo. Ya después, por más de que pongamos un calostro de muy buena calidad, con muchos grados de Brix, el porcentaje de absorción va a ser bajo por una cuestión fisiológica de los terneros, de que su intestino madura y cesa la transferencia pasiva de inmunoglobulina. Ahora, ¿qué pasa cuando en vez de tener un escenario de higiene, de un parto no distóxico, de una condición ideal, yo empiezo a verme con los siguientes escenarios: de distosia, o tuve que hacer una cesárea, tuve gemelos, estrés por frío o calor, o lo que hablábamos antes, un ambiente muy contaminado, o una alimentación tardía, que es el típico ternero de la noche, o que nace ya cuando no tenemos tanto control del preparto, ¿no? A la mañana siguiente, por así decirlo. Bueno, lo que pasa en este caso, y si se acuerdan el gráfico que les mostré recién, es que esto de la absorción al 50% es en una condición ideal. Pero cuando tenemos una distosia, ya hay estudios que muestran que ese porcentaje de absorción va a disminuir hasta un 35%. Entonces ya no vamos a tener esta capacidad absortiva que teníamos en esta condición inicial, sino que va a ser incluso más baja. Entonces fíjense cómo va bajando la capacidad de absorción y de vuelta, por más de que yo meta un calostro de 25 grados de Brix, al final no voy a tener una absorción del 50 de ese 25, voy a tener un 30, un 25, un 20. Entonces, en estos casos, lo que nosotros siempre recomendamos cuando trabajan con animales desafiados, por así decirlo, incrementar los grados de Brix, obviamente incrementar la prevención y tener puesto el ojo en ese animal porque sabemos que ya nació con un desafío externo, siempre entendiendo el por qué, ¿no? Es por esto, es porque su absorción ya de por sí disminuyó a causa de esa distosia o de ese momento de hipoxia dentro del útero, etcétera. Además, los terneros que nacen por distocias o por partos complicados también van a necesitar, no solo les baja la capacidad de absorción de inmunoglobulina, sino que pierden un poco la capacidad de termorregulación. Fíjense en este estudio, si siguen acá, la D fue un parto que era una distosia severa, comparado con un parto autóxico y una distosia moderada. Fíjense cómo a las 3, 4 horas de vida baja la temperatura corporal de ese ternero, a comparación de los demás, ¿verdad? Bueno, y eso es a causa de lo mismo, de ese desafío externo que teníamos por el tema del parto difícil. ¿Qué podemos hacer nosotros? Dar calostro porque el calostro, como les conté al principio de la presentación, tiene un montón de grasa calostral. ¿Y qué característica tiene esa grasa calostral que no tiene la grasa de la leche? Bueno, primero que va a ser el 50% de la energía total de la dieta. Es decir, si yo no doy calostro, ya me estoy perdiendo suplir con mi energía de mantenimiento en un animal recién nacido. El calostro tiene entre 6 y 7% de grasa, fíjense que la leche entera y de transición tiene entre 3 y 4, pero más interesante todavía, el calostro, la grasa calostral, tiene un 40% más de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6. Fíjense que en este estudio acá de Wilms lo demuestra. Es un 40% más, esto es calostro en comparación con leche entera. ¿Qué tienen de característico estos omegas? Al final, y es, bueno, básicamente la naturaleza lo ideó así, son ácidos grasos que van a estar estimulando el sistema inmune. Y no solamente el sistema inmune, sino también los procesos inflamatorios, porque tienen función pro y antiinflamatoria. Es decir, van a estar, además de generar energía para luchar contra enfermedades o para activar o para suplir el gasto de mantenimiento, van a estar dándole como una mano al sistema inmune, al desarrollo del sistema inflamatorio, para que el ternero pueda responder en estas primeras horas de vida.
Cuando estamos hablando de termorregulación en terneros, nosotros conocemos que hay una zona de confort, digamos, entre 13 y 26 grados, que es bastante estrecha si lo pensamos. ¿Qué pasa? Que por fuera de esta zona de confort térmico vamos a tener estrés térmico, ya sea por frío o por calor. ¿Y qué voy a necesitar yo o qué va a necesitar el ternero, mejor dicho, para suplir ese gasto, bueno, ese disconfort térmico? Energía. ¿Por qué? Porque necesita activar mecanismos para lidiar con el estrés térmico, ya sea por frío, como pueden ser los temblores o el metabolismo de la grasa parda, o el aumento de la respiración en caso de estrés por calor. Entonces, si yo no tengo esa fuente energética, porque me proporciona, recuerden, 50% de la grasa calostral, yo no tengo manera de activar todos estos mecanismos fisiológicos para termorregular, y ni hablar para una activación de un sistema inmune que consume un montón de energía. Entonces, bueno, entender, como hablábamos al principio de la presentación, no solamente es inmunoglobulina, también la parte nutricional del calostro es fundamental por este tipo de cosas. Pasamos a la otra parte importante de lo que es el calostrado, del protocolo de calostrado, que es el tema de la cantidad de calostro. ¿Cuánto calostro yo voy a dar? Bueno, y en el 2020 hubo un consenso de Lombard y colaboradores en el que dijeron, ok, la masa de inmunoglobulinas que necesita un ternero, independientemente del peso, son 300 gramos de inmunoglobulina G, que yo tengo que dar. ¿Cómo lo voy a dar? Va a depender, obviamente, según el peso del animal y según el manejo que yo haga en mi establecimiento. A nosotros nos gusta siempre recomendar 2 tomas de calostro en lugar de una sola, porque sabemos que tiene beneficios que ya están demostrados por la ciencia también, beneficios a nivel de morbilidad. Pero bueno, se puede hacer entre 1 o 2 tomas, siempre entendiendo que vamos a tener que suplir esos 300 gramos de inmunoglobulina G. Pero es aproximadamente entre 4 y 6 litros de calostro que vamos a tener que estar dando a un ternero recién nacido, siempre tomando un ejemplo de un ternero de unos 40 kilos. Hay un estudio que salió el año pasado justamente hablando de esto, de volumen o cuánto calostro tengo que dar al nacimiento, que es súper interesante. Lo que ellos investigaron, es gente de la Universidad de Cornell, dijeron, ok, vamos a dar 6, 8, 10 o 12% del peso corporal del ternero en calostro y vamos a ver qué pasa con la inmunoglobulina en suero, la eficiencia aparente de absorción, que es lo que ven acá, y el comportamiento. Lo que vieron ellos es que a medida que yo aumento el calostro que doy, porque estoy dando el 10 al 12% del peso vivo, aumento de manera marginal la cantidad de inmunoglobulina G en el serum. Es decir, pasaría un poco más de inmunoglobulina al serum, pero es marginal. Y además lo que pasa es que la eficiencia aparente de absorción, que se define como de todo lo que yo doy de inmunoglobulina, cuánto me queda a mí en circulación. Fíjense cómo en el 10 al 12% baja en realidad. Entonces, como que son antagónicas. Yo estoy dando más volumen, pero a la vez la eficiencia, la capacidad con la que absorbe esa inmunoglobulina baja. Y esto al final se explica por una saturación del sistema. Ustedes acuérdense que ya de por sí tenemos una absorción límite, entre un 50%. Y ni que hablar, bueno, además tenemos receptores para meter ese calostro dentro de la circulación. Si yo pongo más volumen, al final lo que estoy haciendo es saturar el sistema y voy a tener una eficiencia de absorción mucho más baja porque por más de que dé mucho, mucho, mucho volumen, el intestino tiene cierta capacidad para meter inmunoglobulina G y al final lo que va a tener tal vez sea un efecto local, pero no va a ser transferencia pasiva. Y lo otro que vieron cuando miraban behavior, o sea, cuando veían comportamiento, era que los terneros que habían tomado 10 y 12 bueno, por ciento de su peso corporal en calostro tenían conductas de pateo. O sea, ellos se pateaban el estómago, que eso es una conducta típica de dolor. Cuando un ternero tiene dolor, se patea. Entonces, fíjense que justo los dos que tenían 10 y 12%, que es mayor cantidad de volumen, eran los que más tenían esta conducta. Y eso básicamente, esta gente dio el calostro este por sonda, es básicamente por el estado de llenazón, por así decirlo, de llenado del abomazo, ¿no? Eso genera al final un desconfort en el animal. Muchas veces nos preguntan y nos dicen, bueno, ¿lo doy por sonda o lo doy por mamadera? La ciencia y los estudios demuestran que no hay diferencias en lo que se refiere a la absorción de inmunoglobulina. Fíjense en este estudio del 2018 no se ven diferencias en la concentración de serum según el método que usemos. Cuando nosotros demos calostro por sonda, vamos a llegar directamente al rumen. Entonces, sí que es cierto que unos 400 mililitros pueden quedar en el rumen, pero el resto va a pasar rápidamente al abomazo y al intestino delgado y se va a absorber. Yo creo que cuando estamos hablando de alimentación con sonda, lo más importante, y es un poco lo que hablábamos antes del estudio de Frederick, del volumen, es no pasarme de volumen, porque al final el ternero no puede controlar lo que ingiere, porque nosotros se lo estamos dando. Entonces, el volumen tal vez sea lo más importante para no generar disconfort, como vimos en el estudio,
y también para no generar ningún caso de abomasitis o alguna cuestión inflamatoria en el abomaso también. Pero las dos son igual de efectivas a la hora de generar transferencia pasiva, digamos. Algunos consejos cuando demos alimentación con sonda que deberíamos tener es, si vamos a darlo con el ternero echado, tiene que estar en posición external, no acostado ni de ninguna otra forma, en posición external. Y si no, con el ternero de pie. Y fíjense cómo esto es súper práctico de buscar algún apoyo, algún punto de apoyo para poner la cola del ternero y que no recule, ¿no? Que no se pueda ir para atrás. Entonces, con la cabeza en posición levemente levantada, pero no hace falta que la levantemos mucho, voy a introducir la sonda lentamente para que el ternero la pueda tragar que algo que es súper práctico es poner la mano en el esófago, en la garganta, digamos, del ternero, y del lado izquierdo yo voy a poder tocar en el esófago el paso de la sonda. Si yo no puedo sentir que la sonda me está tocando la mano, me es mejor tal vez salir y volver a intentar que correr el riesgo de hacer una falsa vía y depositar el calostro en pulmón, ¿no? Obviamente. Durante un montón de tiempo, cuando hablamos, bueno, ok, doy calostro, perfecto, hice todo bien, llegué hasta acá. Ahora, ¿cómo sé que lo hice bien, que el ternero va a responder bien o que tuvo una buena transferencia pasiva de la inmunidad? O sea, una buena cantidad de inmunoglobulina en su sistema. Durante un montón de años dijimos, son 100 gramos lo que hay que dar, y si estamos por encima de 10 gramos por litro, ya no tenemos falla en la transferencia, y si estamos por debajo, tenemos una falla. Pero la realidad es que últimamente, y los estudios y los consensos que les comentaba antes, ya apuntan a 300 gramos de inmunoglobulina, que les comenté cuando hablábamos de cantidad, y unos 25, entre 20 y 25 gramos litro de inmunoglobulina G que tenemos que estar dando. Y esto se basa en el consenso de Lombard que les comentaba antes, y en esta idea de pensar ya no a la transferencia pasiva como algo que yo paso o no paso, sino cómo lo paso. Es decir, no es lo mismo pasar la transferencia de una manera pobre o de una manera adecuada que pasarla de una muy buena manera o de una manera excelente. Esto obviamente va a estar en base a la cantidad de inmunoglobulina que yo pueda meter en el sistema. Entonces, ya sea que uso proteína total o ya sea que uso BRICS, puedo basarme en esta categoría o en cualquier categoría que sea similar a esta que ustedes puedan desarrollar en sus establecimientos, no tiene que ser exactamente esta, pero sí lo que me resulta interesante es que entendamos que entre 70 o 80% de nuestros terneros debería estar cayendo en estas dos categorías de acá del principio. ¿Y por qué? Porque, como les contaba antes 100 gramos de inmunoglobulina es esta categoría de acá, lo que pensábamos que era una transferencia pasiva exitosa. Hoy los 300 están por acá arriba. Y lo que los investigadores vieron fue que a medida que yo aumento la cantidad de inmunoglobulina que ofrezco, menor es mi probabilidad de tener, en este caso particular, diarrea, pero morbilidad de enfermar en general. Fíjense cómo las categorías van cayendo en orden y la que menor probabilidad tiene es la categoría excelente. Entonces, como les decía, ya no es tanto saber si pasé o no, sino tratar de que la mayor parte de mis animales hayan pasado esa transferencia muy, muy bien para que puedan tener mucho componente bioactivo, mucha grasa y mucha inmunoglobulina en el sistema. La Luego, técnica, hay mucha gente, sí, bueno, nada, simplemente darte un respiro cortito si querés. Venimos con más de 100 participantes conectados de manera consistente. Ya hay varias preguntas ahí en el chat. Invitamos también a todos los que se sumaron más tarde y que quieran hacer alguna pregunta y dejarla en la sección de preguntas y respuestas. La vamos a estar contestando todas al final de la charla, pero se viene escuchando perfecto y se ve excelente. Así que adelante. vaya. Bueno, muchas gracias. Vale, entonces, como les decía, para medir proteína total, hay mucha gente que lo tiene bastante incorporado, el tema de medir proteína total en el suero del ternero. Básicamente es sacar una muestra de sangre, ya sea con un vacutainer como acá, o una jeringa y una aguja de toda la vida, y lo puedo centrifugar o también lo puedo dejar a temperatura ambiente o en la heladera, o refri, para que se separe el suero, ¿verdad? Y una vez que yo tengo este suero de acá, lo puedo medir por refractometría, ya sea óptica o digital, o por radioinmunodifusión, que es la técnica de oro para detectar específicamente inmunoglobulina G en el calostro. Y vamos a ahondar un poquito más en esto. Cuando vamos a hacer esta clasificación de transferencia pasiva en base a la proteína total que tengo en serum, ¿cuándo lo tengo que hacer? Bueno, hay varios estudios y uno del año pasado, sobre todo cuando usamos reemplazante de calostro, que lo tenemos que hacer dentro de las primeras 24 a 48 horas de vida. Incluso si es calostro materno, se considera que hasta 3 días, pero calostro materno que no haya sido suplementado, se puede llegar a medir 3 días, pero lo cierto es que la correlación proteína total, que es lo que mide el refractómetro, con el serum, con la inmunoglobulina en el suero, empieza a perderse después del tercer día. Entonces, idealmente,
ustedes que estén midiendo proteína total, traten de generar estas mediciones no más allá de las 48 horas de vida. Hay que tener en cuenta que según lo que yo esté alimentando, y un poco les hablaba antes, es como yo tengo que evaluar esta transferencia pasiva de la inmunidad. En el primer recuadro que tenemos acá es un ejemplo de la correlación entre proteína total y inmunoglobulina G cuando doy un calostro materno. Es decir, no tiene ningún sustituto, es simplemente el calostro de la vaca. Y fíjense que la correlación es muy fuerte, es aproximadamente entre 80 y 85%. Pero recuerden que cuando yo mido por refractómetro no estoy midiendo inmunoglobulina G, estoy midiendo proteína total. Esta es la correlación que existe porque obviamente la inmunoglobulina es una proteína que está en mayor presencia y es muy muy fuerte cuando es calostro materno. El problema, barra, no problema, pero que tenemos cuando trabajamos con sustituto de calostro, es que esta correlación se pierde un poco. Y fíjense cómo baja casi que a la mitad, es un 40%. Entonces, ¿por qué pasa esto básicamente? Bueno, cuando nosotros centrifugamos o dejamos coagular un tubito, se nos va a separar, como les contaba antes, la parte de la sangre, por así decirlo, del coágulo y la parte del plasma. En la parte del coágulo vamos a tener plaquetas, eritrocitos, cosas que no, en este momento no nos van a servir para transferencia pasiva, para medir eso, pero sí la parte de la proteína total. Dentro de esta parte tenemos solutos como iones minerales, nutrientes, perdón, agua, 91%, y las proteínas. Dentro de la fracción de las proteínas yo voy a tener albúminas en un 58%, globulinas, donde va a estar la inmunoglobulina G, A y M, y el fibrinógeno. Entonces, cuando usamos reemplazante de calostro, y muchas veces nos dicen, uy, yo veo que la medida de Brix baja, suele bajar, es básicamente porque las bolsas de calostro están estandarizadas según la cantidad de inmunoglobulina G. Yo tengo una bolsa que dice que tengo 100 gramos de inmunoglobulina, puedo estar segura de que tengo eso en mi bolsa, que tengo ese nivel de inmunidad. Lo que no está asegurado es la presencia de la albúmina. Ustedes recuerden que un calostro, un sustituto, ha pasado por un periodo por un proceso de pasteurización, un proceso de secado, por aspersión, un proceso de aglomerado. Entonces, posiblemente parte de estas albúminas sí se estén perdiendo en el proceso. Y como el calostro no se estandariza según estas albúminas, la lectura, que al final es esto, ¿no? Cuando yo mido en el refractómetro me está midiendo todo esto, la lectura puede bajar porque puede que yo haya perdido esta fracción de proteínas. Lo que sí nos tenemos que quedar tranquilos es que las inmunoglobulinas van a estar porque son las que nosotros usamos para estandarizar cada paquete. Si yo quisiera medir IgG específicamente, ya sea porque, bueno, quiero cerciorarme de que mi enriquecimiento con calostro en polvo o mi reemplazo total cuando simplemente uso la bolsa está funcionando y está bien, puedo hacer la técnica de oro que le llamamos, que es la radioinmunodifusión. En esta radioinmunodifusión no importan sí los detalles de la técnica, pero sí estamos eh, detectando específicamente inmunoglobulina G, ya sea G1 y G2, que son las que están en mayor proporción. Pero sí ahí podemos cuantificar de manera directa la cantidad de inmunoglobulina G. Entonces, si es una persona o un productor que está haciendo un reemplazo completo con sustituto de calostro, posiblemente el BRICS no sea la mejor medida y sí la radioinmunodifusión. Este es un ejemplo de un estudio que se hizo probando básicamente qué pasaba post-enriquecimiento según si yo medía proteína total o si medía radioinmunodifusión. Este es un calostro que se enriqueció, por eso dice post-enriquecimiento, y después se dio a los terneros y después se midió proteína total en sangre. Entonces, esto es número de terneros y porcentaje, ¿no? Entonces, fíjense que cuando yo mido un calostro materno que lo enriquecí, con un refractómetro tengo, en este caso no tenía ningún animal que había sufrido falla, pero tenía un 30% que habían tenido solamente una categoría de adecuado, después tenía un 50% que estaba bien y tenía un 20% que estaba excelente. ¿Qué pasa? Cuando agarraron las mismas muestras de serum, pero en lugar de hacer proteína total, midieron radioinmunodifusión, como les decía antes, esta técnica que es específica para inmunoglobulina, fíjense cómo cambia la cosa. Ya dejé de tener animales en la categoría de adecuado y falla, y pasé a tener un 20% en la categoría de bueno y un 80% en la categoría excelente. Es decir, no está fallando la transferencia pasiva, lo que falla es la herramienta que yo estoy usando para detectarla. Ese es el mensaje que quería dejar. Eso en términos de generalidades, y ya para terminar, creo que estamos bastante bien de tiempo, presentarles las estrategias que nosotros desde SCCL tenemos para ayudarlos en sus instalaciones.
Nosotros siempre decimos que el escenario perfecto sería que ustedes puedan hacer todo un manejo excelente, como les conté desde que empezamos, desde la programación temprana hasta ahora, para que no tengan que depender de un uso externo de calostro, porque siempre uno se beneficia más de usar su calostro materno, pero en casos en los que yo no pueda, por cuestiones de volumen, por cuestiones de calidad o otras que vamos a ir viendo, puedo tener una herramienta, una ayuda, que es el sustituto de calostro. Nosotros tenemos tres estrategias, que es defender, es específicamente en el día 1, transición, que es del día 2 al 14, y regenerar, que es para periodos específicos de estrés, donde yo tengo una enfermedad o tengo algún caso específico en los torneos. Por cuestiones de tiempo y porque son las estrategias que más se usan, voy a enfocarme básicamente en las primeras dos. Entonces, como les decía, en defender, que es día 1, tenemos tres subestrategias: reemplazar, suplementar y enriquecer. Y ahora las vamos a ir viendo una por una. ¿Cuándo reemplazo yo? Cuando no tengo calostro materno. Ya sea porque solamente doy calostro fresco y en ese parto la vaca se murió, por ende no tengo calostro, o porque tengo una enfermedad que estoy tratando de limpiar de mi establecimiento, entonces no puedo dar el calostro de mi establecimiento. O no sé, son las 12 de la noche, no tengo nochero y una vaca parió y no tengo tiempo para ponerme a descongelar calostro. Bueno, puedo hacer un reemplazo total. Básicamente lo que voy a hacer es reconstituir el polvo de calostro con agua y darlo al ternero, o sea, un reemplazo completo. Suplementación es la otra estrategia, que es básicamente cuando yo tengo un buen calostro, calostro materno, tengo buena calidad, pero no tengo volumen. Es decir, digamos que yo en mi protocolo quiero dar 3 litros y solamente tengo 1 litro. Bueno, lo que puedo hacer es otra vez reconstituir una bolsa de calostro, generar esos 2 litros que me están faltando, sumarlos a los míos y básicamente dar el volumen final que yo quería, que eran los 3 litros de calostro. Esa es la estrategia de suplementar. Y después tenemos otra que se llama enriquecimiento, que en este caso lo que pasa es lo contrario. Tengo volumen de mi calostro materno, o sea, quiero usar mi calostro, pero no tengo calidad. Recuerden que para esto necesitamos sí o sí poder medir los grados de Brix, porque yo necesito saber, conocer la calidad de mi calostro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a enriquecer mi calostro materno con polvo de calostro con sustituto. Nosotros desde SCCL, y considerando que el objetivo de un calostro de calidad es llegar a 25 grados de Brix, que son los que me van a dar, si doy esos 4 litros que hablábamos al principio, mis 300 gramos de inmunoglobulina, siempre recomendamos, mientras tengamos un calostro entre 20 y 24, yo tranquilamente lo puedo enriquecer a 25 grados de Brix. Cuando ya llego a 25 grados de Brix, no necesita enriquecimiento, a menos, recuerden, cuando hablábamos de esos animales desafiados, de distosia, de gemelos, por estrés por frío, ahí sí puedo jugar con los Brix e irme más arriba, porque recuerden que la eficiencia de absorción va a estar reducida. Entonces, son un poco de manejos que podemos hacer. Ahora, cuando el calostro es de bastante mala calidad, de 20 o menos de 20 inclusive, en realidad menos de 20, lo que nosotros recomendamos es no usarlo como una primera toma. Dejar para la primera toma si tengo otro calostro de mejor calidad o si no hacer un reemplazo con la bolsa de Ciciel. Pero no desperdiciar ese calostro porque al final sigue teniendo propiedades beneficiosas que por ahí no son suficientes para una primera toma, pero sí lo podría guardar para una segunda o una tercera toma de calostro. Esa es nuestra recomendación desde SCCL. Nosotros tenemos una calculadora que se usa para estos casos. Yo acá voy a ver si puedo. Aquí lo ves. Bueno, si les puedo pasar el video. Básicamente es muy fácil de usar. Ustedes la van a descargar. Bueno, mucha gente ya la tiene y ya la utiliza. Se descarga en el celular. Una vez que se baja, ustedes eligen su país, su idioma, la setean con el sistema métrico que quieran usar, etcétera. Y después lo que van a hacer es decir, ok, en este caso que sucede en pantalla, tengo 4 litros. Voy a volver a poner mi puntero. Tengo 4 litros de calostro fresco mío, propio de mi instalación. Lo tengo a 22 grados de Brix, o sea, no llega a los 25. Y en este caso, de este ejemplo, lo quiero llevar a 30. Bueno, digamos que en este caso yo tenía un ternero problema, entonces quiero llevar ese calostro a 30. Le doy a calcular y me va a decir específicamente los gramos de polvo de calostro que yo tengo que añadir, enriquecer a mi calostro materno para llegar a estos, en este caso, 30 grados de Brix. Pero como les decía, necesitamos un refractómetro para poder saber este valor inicial de dónde estoy y a dónde quiero llegar, básicamente. Entonces, bueno, es una estrategia bastante, creo que de todas las estrategias que tenemos en SCL es una de las que más se utilizan y no tiene tutía. O sea, la gente ya entendió que hay que llegar a esos 25 como mínimo o incluso más en casos particulares y es bastante sencilla, es fácilmente aplicable y también siempre decimos, no sé si siempre sea muy fácil poder pesar polvo de calostro en la crianza,
pero siempre teniendo una cuchara, que yo sé más o menos lo que pesa, puedo inferir y decir, ok, una cuchara llena, yo sé que son tantos gramos, entonces si pongo dos, etcétera. Es un manejo bastante ameno. La segunda estrategia, la última que voy a describir hoy, es la de la transición. Entonces ya pasamos el día uno, ya me aseguré el calostrado. Ahora, ¿de dónde nace la estrategia de transición? Básicamente se llama así por la leche de transición. Ustedes saben que en la naturaleza la vaca va a producir calostro y después desde el ordeño segundo al quinto o sexto va a producir la leche de la transición, que es una leche que tiene todavía propiedades y características del calostro, pero más diluidas porque la vaca ya empezó a producir la leche de línea, básicamente, ¿no? Entonces, ¿esto sucede en la naturaleza o sucede mucho en la cría, en los torneos de engorda, porque quedan al pie de la madre? En los sistemas de lechería, muchas veces el escenario es el de abajo, que damos una primera toma de calostro, con suerte damos una segunda, y después pasamos directamente a una dieta en base a leche, ya sea leche de línea, en el mejor de los casos, o un lacto reemplazante. Entonces, esto sí que genera un estrés no solamente psicológico del ternero, sino también a nivel fisiológico, se ve mucho representado en el tracto gastrointestinal, en las papilas, de las vellosidades del intestino, etcétera. Y esto es lo que nosotros queremos evitar con la estrategia de transición. Nosotros queremos imitar una leche de transición para que ese desarrollo o esa transición de calostro a leche sea más amena y no tenga tanto desafío. Como les decía, la leche de transición tiene más sólidos, ¿por qué? Porque como les dije antes, tiene características propias del calostro. Entonces, voy a tener inmunoglobulina, voy a tener factores de crecimiento, y esos mismos factores de crecimiento son, si se fijan acá, los que me van a estimular el crecimiento y desarrollo del tracto gastrointestinal. Todas las vellosidades del intestino, que a la vez me van a generar, si yo tengo un intestino sano, una mayor absorción de los nutrientes del pienso balanceado, o de la leche, del agua, de todo lo que llega al intestino. Entonces, fundamental tener este intestino funcional ayudado por la leche de transición. Como pasa con el enriquecimiento, desde ESICIEL también tenemos directrices o una serie de guías para generar esta leche de transición según el nivel de desafío que tenga cada establecimiento. ¿Por qué? Porque a medida que yo aumente mi desafío, más me voy a tener que valer de los gramos de polvo que yo doy por día para poder, bueno, luchar contra las enfermedades, los patógenos o cualquier desafío que tenga en el ambiente. Eh, lo que tiene esta tabla de transición es que nosotros como productores la podemos ir ajustando en base a nuestro establecimiento. A mí particularmente me parece que empezar unos 10 días a 100 gramos, 50% en la mañana, 50 gramos en la mañana y 50 gramos en la tarde, es una estrategia que le suele caer bien a la mayoría de los establecimientos. No tenemos una fórmula de oro, porque como les decía, cada establecimiento es distinto, pero bueno, lo lindo de esta estrategia es que la podemos ir manipulando de manera que nos sirva según el grado de desafío que tengamos. Nosotros sabemos por estudios que hemos hecho, este es un estudio que se hizo con polvo de calostro de CCL, pero hay un montón más en la literatura, que a medida que yo aumento la leche de transición o la posibilidad de esto, de tener una transición de calostro a leche, hay mucha menos morbilidad, los scores de diarrea también bajan un montón, y bueno, obviamente si yo tengo menor morbilidad en etapas iniciales, voy a tener menos posibilidad de desarrollar enfermedad respiratoria antes de la recría, etcétera. Entonces los beneficios son bastantes. Hemos hablado en otros webinares de esto en particular, así que si alguno tiene interés en ahondar más en los detalles, en los estudios, lo pueden encontrar colgado en la página de CCL en YouTube. Pero bueno, hoy por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar acá. Entonces, en resumen de la presentación de hoy, un par de puntos que me gustaría que queden para cerrar y para hacer como ya, para finalizar. Recordar esto, de la programación temprana del desarrollo y la importancia que va a tener en la producción a futuro. Recuerden que cada decisión que tomemos va a tener un peso que va a ser permanente. Entonces tratemos de tomar las mejores decisiones, ¿no? En una etapa inicial. El calostro empieza a formarse antes del parto. Muchas veces nos quedamos con que la vaca está en el preparto o está en el periodo de seca y ya. Y después decimos, uy, no tengo volumen, no tengo calidad. Bueno, empezar a replantearnos un poco cómo estamos manejando todo ese periodo para ayudar a la calostrogénesis, para ayudar a la formación de todos estos componentes y también de la estructura de la ubre para que pueda soportar todos los procesos de producción de calostro. Obviamente que el calostro es más que una fuente de inmunoglobulina, hablamos bastante de los componentes bioactivos y el efecto que tienen en el intestino, y hablamos también de la importancia de la grasa. Entonces, si bien la parte inmunitaria es fundamental, recuerden que cuando están dando calostro, ya sea al día 1 o durante la transición, están dando mucho más que una fuente de inmunoglobulina.
Cuando hablamos de protocolo de calostrado, también recordar que son estas cuatro patas de la mesa, siempre digo yo, que es calidad, cantidad, tiempo, higiene, que tienen que respetarse y tienen que estar todas, lo cual también es importante, porque usando el ejemplo como lo tenemos acá, de nada sirve dar un calostro que sea de 25 Brix, mis 4 litros, antes de las 2 horas, pero que esté súper contaminado con bacterias. O lo mismo, súper limpio, lo doy rápido, de buena cantidad, pero una calidad de 20 Brix. Entonces, todas las cuatro patas de la mesa tienen que estar presentes para que mi protocolo sea excelente. Y como les decía antes, nosotros siempre, nuestro mensaje es, lo ideal es que cada uno tenga un manejo excelente de su calostro materno para poder suplir y para poder generar que todos mis terneros estén en las categorías de excelente y bueno. Cuando eso no sucede, por cuestiones como vimos de higiene, por cuestiones de desafío, de distosia, de gemelos, por cuestiones de clima, por la cuestión que sea, saber que yo puedo valerme de este calostro en polvo de suplemento para ya sea suplementar, enriquecer o transicionar mi calostro materno y ayudar a darle ese último empujoncito para que llegue a ser un calostro excelente y poder darle a esos terneritos un mejor inicio y no solamente a ese ternero, sino a todos, ¿no? Esto de homogeneizar un poco el banco de calostro y decir, ok, todo el calostro que tengo es mínimamente 25 grados de Brix, por ende todos mis terneros van a tener un inicio similar. Y ya con eso, darle muchas gracias por la atención. Ahora vuelvo, voy a dejar de compartir mi pantalla. Bueno, ahí tienen mi email en caso de que quisieran mandarme alguna pregunta, si les quedó. Y vamos a responder las preguntas que estén en el chat. Voy a dejar de compartir, Pablo, ahora. Y Leo. Excelente, Lucía. Muy bueno. Felicitaciones. Bueno, Gracias. Tenemos mucha gente gracias. todavía conectada y muchas preguntas. Así que ahí Leo las va a ir leyendo y vamos respondiendo. Y ayudándome a contestar el Leo también. Excelente. No te escuchamos, Leo, Vale, ahora. yo veo No, que hay en el chat y veo que hay en el chat, me parece. arranco Sí, con. No te escuchamos, Leo. Arranco con la primera, si querés, Lucía. ahí. Dejé de compartir, ¿verdad? Sí, está perfecto. Sí. Acá algo que se repite en algunas preguntas es, habla de cuándo comienza la calastrogénesis. Vos lo dijiste que empieza antes del Ujú. parto, pero podrías ser más específica en eso. ¿Cuándo arranca? Sí, en realidad no existe una respuesta definitiva. De hecho, tengo una compañera que está estudiando carostrogénesis en vaca y me dice, se me complica definir el inicio porque como se define en base al momento en el que empiezan a pasar las inmunoglobulinas y todos los factores de crecimiento y tal a la sangre, no es tan específico. Pero sí se sabe que son entre 5 y 7 semanas aproximadamente antes del parto. O sea que sí, sí es más o menos ese el rango. No existe como un día decir, ok, este día todas las vacas empiezan la calostrogénesis, pero sí es más o menos ese rango. Perfecto. Y acá nos hablan de algunos que están usando secado corto de 35 días. ¿Crees que se vería Ujú. afectado ahí en ese caso o cuál es el Mm. mínimo plazo de secado que recomendarías? Sí, sí, no, el mínimo son los 60, que es lo que vemos como bastante, yo la verdad es que lo veo bastante a rajatabla en la mayoría de los tambos que visitamos, para justamente esto, ¿no? ¿Se acuerdan al principio de la presentación que hablábamos de la mamogénesis, lactogénesis uno o 2, calostrogénesis? Todo esto necesita tiempo, es una célula en una vaquillona que jamás se desarrolló ni proliferó ni se diferenció en una glándula mamaria con un epitelio mamario secretorio, ¿entendés? Entonces necesitas darle un tiempo para que eso suceda. Y en una vaca que venía de lactación, bueno, obviamente una vaca que viene produciendo, no sé, 30, 40 litros de leche y de repente yo la seco, hay todo un proceso de reestructuración, de regeneración, etcétera, que tiene que suceder mucho antes de que esa ubre pueda pensar en empezar a producir calostro o leche para la futura lactación. Entonces, mientras más yo corte ese periodo de secado, menos tiempo le estoy dando a todos esos procesos. Por eso, nada, debería ser por lo menos de 60 días. Excelente. Acá hay una pregunta que también creo que algo comentaste, pero dice, luego del parto, ¿cuál es el tiempo que recomendás antes de comenzar a ordeñar esa vaca posparto para sacar el mejor Bien, calostro? sí. En realidad se puede iniciar enseguida. Enseguida, bueno, nunca es porque si tenés, como explicaba durante la charla, muchas veces tienen que esperar el ordeñez de la tarde o de la mañana cuando no tienen una unidad. Entonces ahí, bueno, ya queda un poco delimitado por eso. Pero si yo tengo una unidad, apenas la vaca parió, yo puedo llevármela y ordeñarla con la unidad. Sí que he visto
De hecho, salió un estudio y después lo pude ver en la práctica que mucha gente da oxitocina para ayudar un poco la bajada del calostro. La parte científica lo corrobora, de que en vaquillona sobre todo puede ser beneficioso, y la parte práctica, por lo que he estudiado también, lo que me dicen es eso. Yo considero que si no es necesario, no hacerlo, porque al final estoy generando un estrés más a la vaca, pinchándola en el ordeñe, pero sí es cierto que hay beneficios. Entonces, en realidad lo podés hacer inmediatamente, porque bueno, al final la oxitocina y todo lo que se desencadena es con el parto. Entonces, yo le meto una unidad y voy a poder cosechar, ordeñar o el calostro, digamos. Perfecto. Siguen llegando, siguen llegando preguntas. Voy agrupando algunas que hablan, muchas hablan de pasteurización. Hemos tenido alguna charla con el amigo Chema, de México, que está ahí Vale. conectado también, que nos ha ayudado con eso. Podemos también, algún próximo webinar, ir más en profundidad acerca de pasteurización y de buenas prácticas. Sí. La mayoría preguntan si puedo pasteurizar y luego congelar el calostro, si puedo pasteurizar calostro que ya enriquecí, y algunos también hablan de cuál es el efecto de pasarse de temperatura o de mala temperatura en la pasteurización. Creo que son muchas, pero por ahí Vale. algún resumencito Sí, nos puede dar ahí. exactamente. Vale, me olvidé la primera, pero me voy diciendo lo que me acuerdo. La pasteurización, enriquecer antes o después. Como siempre, al final, el calostro en polvo ya sufrió su tratamiento térmico de pasteurización y secado, y ya está estandarizado y sabemos que tiene esa cantidad de inmunoglobulina. Pero si yo puedo elegir, lo ideal sería pasteurizar y después, antes de dar, enriquecer, para evitar sumar un proceso térmico al polvo de calostro. O sea, esa es mi recomendación. Si puedo, la otra era pasteurizar y congelar, era la otra pregunta. Claro, sí, sí, puedo pasteurizar y luego congelar el calostro. Sí, tranquilamente, o sea, eso lo hace mucho la gente que genera banco de calostro y cuando nace un ternero directamente descongelan una bolsa, entonces cuando ordeñan a la vaca, ese calostro no lo usan, entonces lo congelan. Básicamente lo que hacen es ordeñar la vaca, hacer un pool, poner en bolsas, lo pasteurizan dentro, bueno, depende del pasteurizador que tengas, lo puedes pasteurizar en bolsa o lo tenés que hacer a granel. Lo que sí es súper importante es darle el tiempo al pasteurizador para que baje la temperatura, porque después de mantenerse a 60 durante una hora, va a empezar a bajar. Hay algunos pasteurizadores, según el sistema que tengan, que van a bajar a 38 o 39 grados para que se lo puedas dar al ternero. Y hay otros que bajan más todavía, a 12, por ejemplo, y esos están buenísimos porque de ahí yo ya puedo embolsar, o si ya lo tengo en bolsa, lo puedo meter directamente en el congelador. Entonces son súper prácticos, y eso sí lo puedo hacer tranquilamente. ¿Y la otra cuál era? Perdón. No, está, creo que son esas en cuanto Ah, al vale. pasteurizado. Ah, los cambios de temperatura, pero ya eso mencionaste, que hay que tener mucho Sí. cuidado en cuanto Ujú, a controlarlos bien y a regularlos bien. Eso nos, como digo, ujú. nos enseñó bastante Chema, vamos a repetir seguramente el tema. Hay varias Sí. preguntas, Gastón Abreu y algunos otros colegas conocidos preguntan acerca Ah, de mira. mediciones que están haciendo posterior a enriquecimiento o a calostro 100 o a calostro de Zacatún puro. ¿Qué Sí. recomendación puedes dar para esa medición? Porque la inmunodifusión radiada por ahí no es una práctica muy común acá en Argentina. No. ¿Qué recomendarías como parámetros para tomarlo en cuenta? Creo que los gráficos que Y claro, compartiste dan buena medición cuando lo haces con sí. inmunodifusión, pero ¿cuál podría ser una seguridad práctica para los veterinarios a campo? Bueno, primero voy a saludar a Gastón, que es un compañero de graduación de veterinaria. No, bueno, es un poco el tema que les contaba antes, o sea, es algo que por una cuestión de proceso, de secado, de aglomerado, de pasteurización, a veces perdemos algunas proteínas que nos afectan al final la lectura, porque recordar que cuando yo pongo una gota de este calostro, lo que estoy haciendo es un haz de luz que pasa por el vidrio y que se va a mover según con qué se choque, ¿no? Si tengo mucha proteína, se choca y me da una lectura, si tengo poca, me da otra. Pero claro, al perder parte de esa proteína por el proceso de secado y de aglomerado, hay poco que yo pueda hacer desde el punto de vista de Brix. Sí, nosotros tenemos calculado que es más o menos un punto y medio que baja en relación a lo que sería lo normal. Eh, Esto lo habla mucho Leo cada vez que vamos a la granja de decirle, bueno, chicos, hagan su propio rango, ¿no? Sepan que si esto es una buena transferencia para ustedes, según el enriquecimiento que estén haciendo, y van generando como su propia tabla para saber si están cayendo bien o mal fuera de esos rangos. Pero sí, la verdad es que la inmunodifusión en realidad no es que sea difícil, eh, es difícil, o sea, nosotros desde SCL hacemos la prueba, lo que pasa que en Argentina, al ser no libre de aftosa sin vacunación, no podemos mandar muestras a Canadá a medir, pero sí lo podemos hacer tercerizado en algún laboratorio. Yo, la verdad es que
Tengo gente que está limpiando tambos y usa la bolsa de calostro y no mide porque sabe que le va a dar bajo, pero sabe que en esa bolsa había 100 gramos de inmunoglobulina, entonces me dice, yo igual los veo bien a los terneros Lu, o sea que yo sé que está funcionando, pero bueno, si quisieran medir, porque bueno, porque quieren medir aunque sea una sola vez, tal vez hablar con algún laboratorio tercerizado que tenga alguna placa de agar que pueda hacer una respuesta anticuerpo y medir inmunoglobulina G. Es lo único. A campo la verdad es que no tenemos otra herramienta de momento. Excelente. Hay otra pregunta bien específica de Raquel que dice, hablaste del sorbato de potasio para mantener mejor el calostro en heladera. ¿Qué cantidad se agrega por litro? Uy, ¿Tenés ese dato? es que hay varias presentaciones, yo sé que viene granulado, pero ahora la disolución está escrita atrás de la bolsa. Tendría que fijarme en Perfecto. cada marca en particular, pero es bastante poco, es bastante poquito, unos poquitos gramos por litro de agua. Y eso después se suma. Pero de memoria Bien, no me lo acuerdo, la verdad. excelente. Acá dice, ¿qué diferencia hay entre el calostro natural o el calostro de la vaca y el calostro de SSCL? O qué similitud podría ser en este caso, pero contarnos cómo está compuesto el calostro de la bolsita. Exactamente. Bueno, primero explicar que el calostro de SCL no tiene ningún aditivo y no tiene nada que se le quite. A nosotros nos llega a la fábrica de Canadá calostro congelado, nosotros lo vamos a descongelar. Una vez que, bueno, obviamente mucho antes hacemos pruebas a cada cubeta que nos llega para saber la calidad, el EGG, etcétera. Después le vamos a hacer un proceso térmico, un proceso de secado y lo empaquetamos. O sea, no está desnatado, que sucede mucho, y no tiene ninguna vitamina, ningún suplemento, nada. Entonces, cuando vos lo reconstituís con agua, es lo mismo, entre comillas, que un calostro fresco, porque obviamente no van a ser igual. Algo que tiene el calostro de SCL, ¿por qué digo que no son iguales? Este ejemplo de el tema de los anticuerpos. Porque muchas veces hay mucha gente que me dice, bueno, pero el perfil de anticuerpos no es el mismo el de la bolsa que el que yo tengo en mi tambo. No, obviamente, no es el mismo porque nosotros recuperamos calostro de 1,4 millones de vacas en todo el mundo. Entonces, al final, los agentes patógenos que han estado en contacto con esas vacas son un montón más, pero eso no deja de ser un beneficio, porque al final tu paleta, por así decirlo, tu perfil de anticuerpos contra enfermedades es muchísimo más amplio que el que yo pudiera tener dentro de mi establecimiento en particular. Entonces, no está tan target, no tan específico para los patógenos de mi tambo, pero sí tengo un abanico de anticuerpos mucho más amplio por esto de que recolectamos calostro de tantos animales. Esa es una diferencia beneficiosa, por así decirlo. Y después nada, que sepan que Excelente. no tiene nada agregado y nada eliminado, creo que también es bastante importante. Perfecto. Eso responde a una de las preguntas que hay que habla de si recomiendan mezclar calostro de diferentes vacas para guardar. O sea, obviamente, como vos lo contás que hacemos, no es un problema en ese caso y probablemente pueda ser una buena práctica en algún campo también. Sí, lo único que te podría agregar de eso es que digamos, obviamente el calostro nuestro con el calostro de vaca se puede mezclar, no hay ningún problema. Ahora, cuando vos estás haciendo pools con tu propio calostro, hay una sola cosa que tenés que prestar atención. Y nos pasa mucho, últimamente vemos muchos rodeos que tienen mucha vaquillona y poca vaca, y ya sabemos que la calidad de la vaquillona y el volumen suele ser menor. Entonces, el beneficio de no hacer un pool con todo es que yo puedo individualmente saber la calidad de calostro de la vaca A, B y C. Entonces, yo tengo una vaca A que tiene 30 grados de Brix y tengo una vaca C que tiene 18. Cuando yo las junto, tengo un efecto de dilución del calostro buenísimo que lo bajo bastante. Entonces, a veces suma porque me sube el promedio y bueno, me quedo como en un promedio que me sirve, pero a veces me puede traer muy abajo un calostro que era excelente. Yo sé que es difícil porque el manejo no siempre tenemos el tiempo, la forma o el personal para hacerlo, pero cuando sea posible también estaría bueno medir, sobre todo cuando tengo mucha vaquillona, para no perderme ese calostro tan bueno que se me pierda por una cuestión de dilución más que nada. Excelente. Bueno, junto con varias felicitaciones y aplausos por la charla, te hago la última pregunta, si vamos cerrando. Ya tenemos un buen rato con todo el mundo acompañando, la verdad que mucha gente conectada todavía ahora, así que gracias Lucía por el tiempo y siempre por la predisposición. Vamos a seguir girando ahí con Leonel por varios campos de Argentina, de Uruguay, estuvimos en Chile también, Exacto. así que bueno, la idea es seguir acompañando el proceso. Tenemos gente de Paraguay también conectada. La última pregunta es un poco un mito, recién nombrabas algo, pero dice, ¿qué se recomienda el calostro de vaca o de vaquillona? Bueno, mucho tiempo se habló que el calostro de vaquillona directamente no servía, creo que eso cambió bastante con la posibilidad de medir, pero bueno, para que te despidas, Lu, te dejo con esa pregunta y lo esperamos en la próxima. Vale. En realidad
En biología no podemos decir una cosa o la otra casi nunca, y este es uno de esos casos. Me pasó una vez estar en España y después de una presentación vino una señora y me dijo, mira, mira todos los bricks de mis vaquillonas, y estaban altísimos, en 30. Entonces, bueno, la verdad es que hay vaquillonas que son muy buenas productoras de calostro. Obviamente, como les contaba al principio de la presentación, por una cuestión de desarrollo mamario, que la vaquillona tiene menos, puede que me den menos volumen. Y por una cuestión de que la vaquillona no estuvo en contacto con tantos antígenos ambientales, podría ser que su calidad sea menor. Obviamente una vaca que ya tiene 2 o 3 lactancias, si tiene suerte de llegar a la tercera lactancia, ha estado expuesta a un montón de antígenos y ha generado respuesta, ¿no? Inmunidad de memoria hacia un montón de antígenos. Entonces la calidad, la cantidad de inmunoglobulina y la calidad de ese perfil que hablábamos antes es mucho más amplio. Pero no, hay que usar calostro de vaquillona, hay que usar calostro de calidad. Aparte hoy en día, por lo que veo, por el tema de las lluvias, el clima, las dietas de nutrición, hay muy poquito calostro, y no podemos depender solamente de un reemplazante porque es imposible pensar en esto. Por eso les decía, hagan el mejor manejo posible para no tener que depender de nosotros, pero sí úsennos cuando realmente nos necesiten. Entonces, hagan buen manejo, usen calostro de vaquillona, usen calostro de vaca, enriquezcan, no le tengan miedo a enriquecer, asegúrense esos 25 mínimo de bricks y súbanlos cuando haga falta y den un buen protocolo de calostrado. Si pueden, obviamente, den una buena leche de transición, ya sea de ustedes o con la estrategia nuestra, y van a notar mucho más desplazamiento de diarreas a posteriori, y eso significa desplazamiento de enfermedad respiratoria, y eso significa caída en la morbilidad y mejores destetes y mejor performance a futuro, que es lo que hablábamos al principio de la presentación también. Y con eso ya creo que Excelente. nos podemos despedir. Sí, te voy a hacer la última porque la verdad que es muy buena, pero confirmarles a los que preguntan que la charla quedó grabada y se les va a enviar a cada uno que se registró con el link, al igual que el material de la charla, así que eso es importante y gracias por registrarse. La última, porque la verdad que está buena, dice, ¿puedo usar el segundo ordeñe para calostrar si lo enriquezco? Ok. Siempre que hablo de esto, siempre digo, está lo ideal, 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 lo que siempre te voy a recomendar que hagas, y después está la práctica, el manejo y lo que nosotros podamos hacer dentro de nuestras limitaciones. Lo ideal, por definición, es que tu primera toma sea calostro. Calostro es ordeñe uno, por definición. Yo ordeño la vaca después del parto, ese primer ordeñe completo se llama calostro. Después se llama leche de transición. Entonces, tu segundo ordeñe es una leche de transición. Por ende, va a tener ciertas características que van a ser distintas al calostro en cuestión de composición, en cuestión de cantidad de inmunoglobulina. Ahora, por una cuestión, no tenés banco de calostro, no tenés volumen, sí, podés enriquecer esa leche de transición y darla, sabiendo que es una leche de transición. Por eso siempre digo, me gusta decir como lo ideal, lo de definición, lo que dice la ciencia, y después es cierto que tenemos panoramas de manejo y tal que, bueno, podemos arreglar con este tipo de enriquecimiento. Pero en la medida de lo posible, siempre da calostro para una primera toma. Y segunda toma, sí, segunda toma podés dar calostros de menos de 20 o podés hacer ese tipo de manejos. Pero bueno, ese es el ideal. Bueno, ahora sí. Gracias, Lucía, gracias a todos. Tenemos más de 80 personas conectadas todavía ahora, así que la verdad que es un placer. Y bueno, los esperamos para la próxima. La idea es seguir con este tipo de capacitaciones que tanto ayudan a los productores de toda la región. Así que gracias, Leo, y a todo el equipo por Gracias. por el acompañamiento. Bueno, nos vemos, chicos. Adiós. Saludos.